Muy buenas noches, un día más con todos vosotros, desde Radio Cunit, con el programa Obrim Conciencia, con Ángeles Cañellas. Hoy tenemos con nosotros a Juan González, policía, experto en comunicación no verbal, análisis de la conducta humana. También es autor del libro Comunicación no verbal policial, creador de diversos programas de formación específicos para policías y abierto a profesionales de todos los sectores. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Ángel, y buenas noches a todas las personas que te siguen y especialmente pues a las que nos están escuchando ahora mismo. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Bueno, hemos dicho que eres policía y entonces explícame un poco, bueno, que has escrito el libro y explícanos un poco cómo fue tu camino hasta llegar a escribir este libro. Mira, hace aproximadamente unos 11 años más o menos que me dedico al ámbito de la seguridad, concretamente a la policía. Mis funciones son precisamente enfocadas a la seguridad ciudadana y por lo tanto las interacciones con los ciudadanos son continuas. Si ya es importante tener una buena comunicación en cualquier ámbito que nosotros nos encontremos, ya es importante de que la comunicación sea correcta y de que la comunicación sea efectiva. En el de la policía, pues muchísimo más. Realmente estamos trabajando con personas, estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con sentimientos, ya no solo de la persona con la que nosotros estemos interactuando en la calle, sino que además eso se extrapola también al policía. No dejamos de ser personas, que tenemos también sentimientos, tenemos una conducta que se gestiona y se basa en función de las emociones que nosotros sentimos. Mucho que llevemos un uniforme, eso no significa que no nos emocionemos, no sentamos miedo, no sentamos dolor y por lo tanto reaccionamos y nuestra conducta también se ve alterada. Es importantísimo el conocernos bien y generar una comunicación que elimine barreras entre policías y ciudadanos, ¿vale? Eliminando ese tipo de barreras conseguimos una comunicación efectiva, que es lo que se pretende. Y antes de llegar a escribir el libro, ¿qué camino tomaste? ¿Qué pasos tuvisteis que hacer? Mira, el libro al final es el fruto de bastante trabajo, bastante formación, pero no una formación que estaba basada en decir, bueno, mi propósito es pues hacer formación a personas y formar a policías. En principio esa formación estaba más bien dedicada a cubrir carencias personales mías. Yo me di cuenta que acabé la escuela, me puse a trabajar en la calle y que muchas intervenciones no se llevaban a cabo de forma correcta porque había carencias de comunicación. Y el problema es que nosotros desconocemos que tenemos carencias de comunicación. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar con excelentes profesionales, tengo unos compañeros que son muy, muy buenos profesionales, pero siempre dentro de todas las corporaciones, además puedo compararlo ahora con profesionales de toda España, porque tengo la oportunidad de llevar este trabajo y esta formación a profesionales de todos los cuerpos de policía y de toda España. Entonces, tengo la oportunidad de contrastar esa información y realmente hay carencias a la hora de comunicar. Nos comunicamos bien, pero a veces no comunicamos pues de la forma más adecuada a nivel emocional. Eso hace que el ciudadano, que no siempre, cuando nosotros llegamos, está en las mejores condiciones a nivel de emoción, normalmente suelen estar las emociones disparadas. El hecho de que nosotros no sepamos gestionar esas emociones por nuestra forma de comunicar, y eso no significa que no comuniquemos bien porque no sepamos hablar. Sí que sabemos hablar, pero no sabemos hacerlo de una forma, digamos, lo suficientemente persuasiva como para llevarnos el gato al agua. Es decir, que nosotros tenemos que cumplir con nuestro objetivo y lo tenemos que hacer de la forma que menos perjudique al ciudadano y que menos nos perjudique a nosotros. Y eso se centra directa en la comunicación y en la comunicación efectiva. Claro, hemos hablado de las hormonas, no, de los espejo. De las neuronas espejo. Bueno, lo comentábamos antes.
de que realmente nosotros, para poder gestionar a otras personas, para poderlas de alguna forma persuadir y hacer que modifiquen su estado emocional, primero tenemos que conocernos nosotros. Tenemos que ser conscientes de que existen un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Este tipo de neuronas lo que hacen es, de alguna forma, nos impregna de las emociones que tienen los demás. O sea, nosotros estamos interactuando con una persona que está muy triste, nosotros podemos tener un estado emocional muy bueno, pero si esa persona está triste, de forma inconsciente nos va a afectar a nosotros. Cuando es una emoción como la tristeza, que es una emoción depresiva, no pasa nada, porque allí no corre nadie peligro. El problema es que nosotros, como policías, tratamos con emociones normalmente muy relacionadas con la ira. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos que reconducir la conducta de determinadas personas, pues porque han hecho algún ilícito penal o han hecho algún ilícito administrativo, y no todo el mundo acepta de buen agrado el que venga una persona, aunque sea policía, que vaya de uniforme y que le recrimine una acción. Y mucho menos cuando además tiene que afrontar unas consecuencias, como son las penales o las administrativas. Eso genera una serie de emociones. En principio, frustración, es un tipo de ira también. Y después ira en todas sus fases. Entonces hay personas que esa ira es una ira descontrolada, y nosotros, pues para poder tener una sensación de, para poder cubrir esa intervención y hacerlo de una forma que esa persona se sienta segura, o asegurar que esa persona no vaya a sentir no ningún daño, y tú tampoco, como profesional. Para eso necesitamos saber gestionar bien la intervención, saberla reconducir, y en el momento en el que vemos que esa intervención ya es irreconducible, pues ahí adoptar las máximas medidas de seguridad, y si tenemos que proceder a detener a esa persona, hacerlo con el máximo de garantías jurídicas y sobre todo también con el máximo de garantías personales, para no tener que luego arrepentirnos de hacer daño a alguien o hacernos daños a nosotros. Claro, si sabes ver en qué estado emocional está, dijéramos, la otra persona, pues bueno, siempre es mucho más fácil, ¿no? Claro, piensa que al final las personas no dejamos de ser como animalillos, digo yo, que al final somos seres emocionales, y ante cualquier estímulo externo que nos active una emoción, nuestro cuerpo va a responder. Y responderá de una forma o de otra. Otra cosa es que ese tipo de respuestas que tiene nuestro cuerpo, son respuestas no verbales, sepamos interpretarlas y sepamos darle un significado asociado al contexto que nosotros tenemos. Cuando conseguimos eso, que para eso es lo que se hace este tipo de formaciones, cuando conseguimos eso es cuando realmente nosotros podemos sacar el máximo provecho de nuestras interacciones. Y eso es lo que distingue, pues, a cualquier profesional de un mal profesional, de un profesional mediocre o de un excelente profesional. Entonces, lo que se busca dentro de todo el colectivo de policías es convertirnos en excelentes profesionales. Después, ¿cómo crees que la comunicación no verbal puede ayudar a las personas en su trabajo? Pues fíjate, ya te decía, en cualquier ámbito tiene cabida, en cualquier ámbito tiene aplicaciones. De hecho, como te estaba comentando antes, a día de hoy, por ejemplo, a nivel comercial, cualquier producto, cualquier persona tiene acceso a un producto a un precio prácticamente de coste. O sea, las empresas ganan muy poco ya con el producto. Por lo tanto, a igualdad de producto, a igualdad de precio, ¿qué es lo que determina que una persona, por ejemplo, compre en un sitio o compre en otro? Lo que lo determina va a ser la persona que está atendiendo ese factor humano, ese factor emocional y ese factor comunicativo, que realmente determine y genere un cambio y me diga, bueno, pues yo voy a comprar aquí, pues porque me parece que la comercial es una persona que, bueno, yo me he asomado por la ventana y la veo con una sonrisa. Al ver a una persona con una sonrisa, ya te apetece por lo menos hablar con él. Al ver a una persona que cuando entras te dice buenos días, buenas tardes, está vestida de forma correcta, huele bien, está
con un comportamiento, digamos, acorde al rol que tiene que asumir. A partir de ahí es cuando se generan diferencias. Sí, sí. Y cuando nosotros vamos a comprar un producto y nos sentimos como el invitado de esa empresa, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, nos sentimos bienvenidos, entonces es cuando realmente se establece ese vínculo de confianza que hace que compre ese producto, y no es solo que compre ese producto, sino que además después vuelva. Que eso es ya el sumum de cualquier comercial o de cualquier empresa. Y luego que recomienden, ¿no? Y luego que recomienden, evidentemente. Pues fíjate, esto lo extrapolamos, que yo siempre lo extrapolo todo al ámbito de la policía, y realmente se ha generado un estereotipo de ese policía con cara de pocos amigos, ¿no? Con cara de estar cabreado y con cara de no tener ganas de comunicarse con nadie, como que se genera una barrera ya con su forma de comunicar. Realmente eso es eso, no deja de ser un estereotipo y un rol que nosotros estamos asumiendo de forma inconsciente, pues porque la televisión genera ese tipo de estereotipo de la función policial. Nunca más lejos. O sea, está por estadística, está demostrado que solamente un 5% de las intervenciones que nosotros hacemos suelen ser intervenciones en las que acaben con detenidos y acaben los policías por el suelo. El resto son intervenciones normales, y la gran parte de esas intervenciones, además, son intervenciones asistenciales. Es decir, que lo que nosotros hacemos es ir a ayudar a unas personas que nos necesitan, que al final nuestra función se basa en eso. A ver, si nosotros vamos a ayudar a unas personas que necesitan de nuestra ayuda y nuestra función es ayudar, ¿cuál es el estado emocional más adecuado para ayudar a esas personas? Entonces, lo primero que hay que aprender es a salir a la calle motivado, y a salir a la calle con un estado emocional adecuado y óptimo para poder ayudar. A partir de ahí tenemos muchas posibilidades para poder aplicar la comunicación no verbal de forma operativa. Tenemos que empezar por la base. Y esa base es saber comunicar y saber transmitir la verdadera esencia, que es esa, la de un policía que va a ayudar. Y además tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es la excelencia profesional. Y la excelencia profesional pasa de ser una persona afable y ser una persona cercana, ser una persona que en determinados momentos eres capaz de transmitir confianza, a ser una persona que cuando tienes que ser asertiva y tienes que ser contundente, también puede serlo. Claro. Porque al final, en definitiva, la mayoría de veces que nosotros tenemos que actuar de forma o intervenir de forma contundente es para reconducir la conducta de unos que al final deriva beneficiar a la mayoría. Claro, eso es verdad. Después también he estado viendo unos vídeos, luego si quieres decir la página de YouTube, cómo lo pueden encontrar. El canal de YouTube, sí. El canal de YouTube en Instituto GOAS. Buscando Instituto GOAS encontrarán los vídeos que voy colgando relacionados con la comunicación no verbal. Hace un rato he visto un vídeo que aconsejaban cómo ir a una entrevista. Sí, claro. A ver, si nosotros, y esos vídeos, por ejemplo, están enfocados principalmente a personas que están opositando para el sector de la seguridad principalmente, pero lo podemos extrapolar a cualquier otro. O sea, es válido para cualquier otro sector. A ver, cuando vamos a una entrevista, ya sea de trabajo, ya sea una oposición, lo que tenemos que hacer es transmitir la mejor versión de nosotros mismos. No vale eso de ir, pues eso, con miedo. Y sí que es cierto de que tienes un grado de responsabilidad y el miedo, pues, de alguna forma, tienes unos intereses que están ahí en juego y el miedo es imposible eliminarlo por completo. Pero una mínima sonrisa, a veces, es lo que determina la diferencia entre 100 opositores o entre 100 candidatos, el que destaquen 5. Pues si ya estás dentro de esos 5 y cumples con los mismos requisitos, si yo fuera el entrevistador, ¿yo qué preferiría tener en mi empresa? ¿A personas tristes, a personas serias, o a personas con una actitud positiva que además
las conductas también a través de las neuronas espejo se contagian al resto. Una persona positiva, una persona contenta, una persona feliz, se pone menos enferma, es más productiva. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer una selección. En el momento en el que se cumplen el resto, tengo los estudios que se deben tener, tengo las circunstancias que se deben cumplir. A partir de ahí es una cuestión de actitud. Por lo tanto, si es que yo contrataría a las personas en función de cómo suben las escaleras, en función de cómo caminan. Cuando tú ves a una persona caminar y esa persona camina con un paso firme, un paso amplio, segura de sí misma, con la cabeza arriba, el pecho medianamente recto, el pecho fuera, realmente una persona así, es muy difícil que esa persona no sea productiva. Es muy difícil que esa persona no sea positiva. Por lo tanto, si tenemos que vender la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que decir buenos días al llegar a la entrevista, tenemos que transmitir una imagen que esté adecuada al rol que cumplirás en esa empresa. Si vas a hacer una entrevista para una mesa en la que es una empresa ejecutiva, en la que se viste de traje y corbata, no tiene sentido de que te vayas con una camiseta de manga corta o pantalón cortos. ¿Por qué? Porque sales de la línea de etiqueta de esa empresa. Pues es un poco todo. Es un poco todo. Es el cómo transmites. El cómo transmites y el cómo comunicas. Si todo eso al final haces que la mejor versión de ti es la que tú trasladas, tienes muchísimo ganado. ¿Vale? Sí. Contabas también es importante el tiempo de espera, que en la sala de espera, que no estén nerviosos, sentados como si estuviesen en el sofá. Claro, en una entrevista todo cuenta. No simplemente cuenta el momento en el que te estás entrevistando con el entrevistador o con los entrevistadores. Cuenta todo. En el momento en el que estás esperando fuera, a la hora que llegas, si te han dicho que tienes que estar a la hora, ni estar mucho rato antes, porque puede ser que coincidirás con otros candidatos y a la empresa no le interesa eso, o bien llegas más tarde y tu imagen ya de impuntualidad, de informalidad, estás dando una información que te está perjudicando. Por lo tanto, la imagen de corrección y de actitud correcta tiene que estar durante todo el transcurso de la entrevista. De hecho, la imagen correcta y ese tipo de conductas ya debería ser su forma de ser. Yo siempre digo, por ejemplo, en relación con la policía, que es mucho más que un oficio, es mucho más que un trabajo. Es una forma de vida, es una forma de ser. Nosotros tenemos que tener una conducta que sea la conducta adecuada a lo que nosotros a veces intentamos aprender a otras personas. No cabría la posibilidad de que yo como policía estuviera deteniendo o estuviera denunciando a personas por un determinado hecho que yo después hago. Lo que hay que hacer para poderte ganar esa autoridad es más que la autoridad que te proporciona la ley, sino la autoridad que tú te ganas con el resto de personas. Y esa autoridad se gana con el ejemplo. Y al final, en definitiva, todo es conducta y todo es comunicación no verbal. Eso sí. Gestión emocional, ¿qué nos puedes explicar de la gestión emocional? La gestión emocional, pues, se basa en eso. Yo digo que al final tenemos que mirarnos un poquito el ombligo. Tenemos que ser capaces de aparcar nuestro ego, conocernos interiormente, el cómo somos a nivel interno a la hora de reaccionar ante un estímulo emocional, el por qué esas emociones nos afectan, que no pasa nada porque nos afecten, pero sí que tenemos que ser conscientes el por qué nos afectan y cómo nos afectan. Solo de esa forma, teniendo conciencia de eso, podremos llegar a adaptar nuestra conducta para generar el menor impacto en el ciudadano. Porque de la misma forma que el ciudadano, cuando está agresivo, está muy estresado, a nosotros nos afecta, nuestro estrés, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones también afectan al ciudadano. Por lo tanto, en el momento en el que nos conectamos a nosotros mismos, con este tipo de formación, lo que conseguimos es tener técnicas para poder reconducir
personas en un estado emocional, digamos, inadaptado. Y conseguir, pues eso, meterla dentro de un estado emocional adaptado y que nos es beneficioso para nuestro objetivo. Al final lo que nosotros pretendemos es que una persona deje de hacer algo, y si tenemos que hacer cualquier tipo de trámite administrativo o penal, hacerlo, no pasa nada, se puede hacer igual, pero hacerlo pues con las mínimas consecuencias físicas para esa persona y para los policías, y también con el mínimo riesgo de responsabilidad jurídica, sobre todo para nosotros. Claro. En el momento en el que te pones a tener que detener a una persona, ahí ya hay un cierto riesgo a que tu seguridad jurídica también esté en juego. Claro, porque si haga, por ejemplo, de manera incorrecta, claro, Correcto. También podéis entrar en penalización. Ya no es solo eso, sino que al final, para detener a una persona que está muy violenta y que te quiere hacer daño, tienes que emplear la fuerza. Claro. Te puedes producir lesiones. En el momento en el que se producen lesiones, no siempre es fácil el justificar el empleo de la fuerza. Y cuando una persona se pone violenta, emplear la fuerza y producir lesiones es bastante fácil. ¿Cómo eliminamos riesgos? Porque normalmente está justificado. Porque tenemos una persona violenta, nos quiere hacer daño, nosotros tenemos que defender o mínimamente tenemos que reducirlo y detenerlo. ¿Cómo podemos minimizar eso? Gestionando la intervención antes, para que esa persona, si estaba violenta, no llegue a ese límite de estrés que nos produzca el ya ser una situación irreconducible que nos tenga que generar el tener que detener a una persona. Claro, porque representa que, claro, en cuanto ven a la policía se empiezan a poner nerviosos. Cuando más tarde, dijéramos, se detiene, claro, su grado de estrés aumenta, porque tampoco sabe cómo... No exactamente. De hecho, el hecho de ver a la policía, cuando una persona ya ha tenido una experiencia previa negativa con la policía, ya le genera un impacto emocional. Ya hay un impacto emocional, de alguna forma, o puede producir muy buena vibración, puede producirle una sensación de seguridad muy buena, o incluso le puede ser, si con los policías que ha intervenido antes no ha tenido una experiencia agradable, la sensación puede ser muy negativa y por lo tanto, de entrada, esa persona ya va a estar a la defensiva. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Al final, somos personas, cada policía es una persona distinta, lo que sí que es cierto que tenemos que intentar el establecer una serie de conductas que estén afines a no emprar las intervenciones. Es decir, que a veces hay situaciones que son que bueno, una persona te quiere hacer daño y te quiere hacer daño y eso no hay más allá, o sea, te tienes que defender, pero cuando una persona realmente lo que no busca es hacerte daño, sino lo que busca es que, bueno, tú eres el representante de la administración y estoy cabreado con la administración y lo que quiero es desahogarme contigo, nosotros tampoco tenemos que aguantar eso, realmente. Pero si somos capaces de identificar el trasfondo del por qué esa persona está enfadada, a lo mejor rompiéndole su estado y diciéndole, bueno, pues a lo mejor si usted me explica lo que le pasa, pues yo podría entender por qué usted está enfadado. Y realmente, el hecho de lo que te enseñaba en el libro, estableciendo esas pautas de comunicación, solo por el hecho de escuchar a una persona, establecer esa comunicación y estar con escucha activa, es decir, bueno, explícame qué es lo que te preocupa, qué es lo que te hace sentir mal de mí o de lo que yo represento. Esa persona te explique, de alguna forma ya la estás haciendo sentir importante. De alguna forma... lo puedes ayudar. Claro, ya la estás haciendo sentir comprendida. Y solo estás escuchando, no estás haciendo nada. Estás utilizando el silencio. Y una vez que te ha explicado todo su problema, ese estado emocional que tenía tan alterado, de alguna forma ha bajado. Y está en condiciones de poder escucharte. Por lo menos tiene la obligación moral. ¿Por qué? Porque tú lo has escuchado a él. Estas pautas de comunicación son muy básicas. Y con esto realmente, yo más que enseñarlo, lo que estoy haciendo es recordarlo. Porque estas normas las conocemos todos. Porque ya nos las han enseñado. Las recordaremos, que antes hemos hablado, normas de comunicación policial, pero también puede ser en otros ámbitos, ¿no?
Respeta el turno de palabra. Analiza toda la información. No juzgues. Controla tu ego y opina con el mismo respeto que exiges hacia ti. Fíjate, controla tu ego. Es algo muy importante. Controlar nuestro ego. Al final, yo recuerdo fíjate que cuando terminé la escuela de policía, ni cuando terminé, cuando me dieron el uniforme, que me iba a estudiar a la escuela de policía de Mollet, recuerdo que la primera vez que me puse el uniforme, como que el hecho de ponerte el uniforme ya es ponerte el uniforme y asumes un rol. Yo les digo, es que creces 2 palmos. El hecho de solamente ponerte el uniforme y asumir ese rol. Un rol que sí es correcto, tienes que asumir un rol, pero que no te aleja de ser una persona, no te aleja de ser humano como el resto. Por lo tanto, es imposible o prácticamente imposible de que de alguna forma no te dejes llevar por eso, pero sí que hay que después bajar a la tierra, o tiene que venir alguien como yo cuando voy a dar algún curso y lo recuerdo, de que realmente tenemos que aparcar el ego, que es el único que nos perjudica y nos hace a veces que intervengamos de una forma que no debemos. ¿Por qué? Pues porque ese mismo ego es el que, cuando una persona nos insulta, tengamos la necesidad de pensar, hostia, que me está insultando a mí. Además me está insultando en público, me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir en ridículo. ¿Qué te dice tu ego? ¿Tu ego qué te dice? Hay que vengarse. ¿Qué haces? Te insultas más. Gritas más. ¿Por qué? Porque necesitas cubrir esa necesidad. A no ser de que tengas la capacidad de ser consciente de lo que te está pasando y decir, hey, quieto, que yo aquí no soy un chipichangas, que no soy un matado de policía, no soy un profesional mediocre, sino yo soy un profesional de verdad. Y los profesionales de verdad de los chipichangas, como yo digo, se diferencian en eso, en que tenemos ese tipo de control y tenemos ese tipo de saber gestionar este tipo de intervenciones. Claro, porque a veces a lo mejor lo único que está insultando es dijéramos al uniforme, ¿no? A lo que es la autoridad, no a la persona que es policía, ¿no? Pues sí, y aunque insulte a la persona que es policía, nosotros tenemos mecanismos legales para poder castigar eso. En el momento en el que te lo haces tuyo, te lo haces propio, es cuando empiezas a tener problemas. ¿Por qué? A mi compañero yo siempre le digo, mira, Musta, es marroquí. Le digo, aquí el que gana no es el que grita más. Aquí el que gana es el que se va a casa y no se va cabreado. Claro. Y realmente nosotros tenemos herramientas suficientes como para intervenir en una situación y no irnos enfadados nunca. Porque al final, imagínate, intervenimos en un montón de intervenciones al día. No podemos llevarnos eso aquí dentro. Al final tienes que saber desconectar y tienes que saber gestionarlo y no te puede afectar todo. Claro, al final podría generarse hasta incluso enfermedades, claro. El estado emocional. Claro, sí, es así. Hemos hablado de cómo afectaba el estrés nuestro, el estrés de los demás, la agresividad reconducible y no inconducible. Y después también, por ejemplo, para profesores también serviría, ¿no? En el caso de que orientarlos a veces en niños un poco agresivos. Explícanos. Y tanto, mira, te contaré un servicio al que nos enviaron un día a un colegio. Nos enviaron un servicio de un crío, pues ese crío tendría 12 o 13 años. Al parecer se había enfadado con el profesor y se había golpeado al profesor, vino el director, golpeó al director, vinieron algunos profesores y no había manera de pararlo, hasta el punto en el que tuvieron que llamar a la policía. Cuando llegamos nosotros al colegio, nos entrevistamos con el director y nos dice, tener cuidado porque el niño es súper agresivo. Y bueno, está aquí, lo tenían en un cuarto, estaba en un banco de madera, sentado en la esquinita y estaba en una posición corporal totalmente cerrada.
Tenía los brazos cerrados, las piernas juntitas y estaba hecho una bola. Eso, a nivel comunicativo, son muchos indicadores relacionados con la inseguridad. Es un niño que está totalmente cerrado, es decir, que está rechazando cualquier tipo de interacción y que además se siente inseguro. ¿Qué ocurre cuando una persona se siente insegura? Que cuando viene además un policía uniformado, si entras dentro de su espacio vital, ese niño te agrederá. Y por lo tanto te puede pegar también. ¿Cuál es el objetivo? Intentar hablar con el niño, intentar razonar con él. ¿Cómo lo hacemos? Yo le dije al profesor, mira, no es el momento de intervenir con el niño, no es el momento más adecuado de hablar con él. Si os fijaros este tipo de indicadores, brazos cruzados, el niño está así hecho una bolita, está pequeñito. Tenemos que dejar que pasen unos minutos y cambie esa posición. No decirle nada. Y a ver qué pasa. Pasaron unos minutos y el niño descruzó los brazos, vio que allí no se acercaba nadie, se empezó a sentir más seguro, descruzó los brazos, abrió las piernas y su posición se abrió. Digo, perfecto, ahora es el momento. Y me acerqué un poquito. Y cuando yo me acerqué, se hizo otra vez más pequeñito. Hay una distancia que se la llama distancia crítica. Y ese tipo de distancia lo que hace es generar un tipo de conducta cuando invade una distancia sin autorización en una persona y generas un determinado tipo de emociones. Sabiendo eso, yo ya pude verificar la distancia crítica de este niño. Ya sabía que si me acercaba más, empeoraba las cosas. ¿Qué hice? Me mantuve allí y le pedí permiso para sentarme en el otro lado del banco. El niño me miró y me dijo que, vale, que hiciera lo que quisiera. Yo me senté en el otro lado del banco y le dije, ¿me puedes explicar lo que te ha pasado? El niño no cruzó los brazos, por lo tanto estaba receptivo, se giró su cuerpo, eso sí que ya tiene interés hacia mí, y me empezó a explicar. A partir de ahí, las técnicas de comunicación, yo te escucho. Se sintió escuchado, se sintió respetado, y a partir de ahí me dio una información. Y después, otra norma, no juzgues. Los juicios positivos generan un determinado tipo de conducta, porque tu conducta se ve condicionada a un juicio positivo, y de la misma forma pasa con un juicio negativo. Por lo tanto, no hay que juzgar nada. Vamos a ver y a tener toda la información. Y realmente el niño tenía un problema en casa, y de la tristeza que estaba sintiendo de lo que ocurría en su casa, la extrapolaba en ira en la escuela. O sea, llegar a poder acceder a la información emocional de una persona a través de la comunicación no verbal te puede facilitar las cosas ya no solo a nivel docente o a nivel policial, sino a nivel familiar, a todos los niveles y en todos los ámbitos. Y de llegar allí, intervenir con el niño y cogerlo, forcejear y en algún caso incluso tenerlo que trasladar a comisaría, a llegar allí y el niño tranquilizarse, relajarse, poder hablar con los padres y llegar al foco principal de lo que ha generado la situación, es lo que realmente te convierte en un profesional de verdad, o por lo menos eso intentamos. Claro, porque, bueno, a veces no saben cómo explicarse o cómo gestionar sus emociones los niños y lo generan de esa manera, ¿no? Con violencia. Sí, los niños y los adultos. Sí, sí. Hay personas que, fíjate, estamos viviendo un momento muy malo a nivel global, a nivel mundial. No hay trabajo. Los trabajos que hay son precarios. Yo entiendo de que una persona se equivoque, cometa una infracción y lo denunciamos y se enfade. Sí. No se está enfadando con nosotros, se está enfadando con él mismo. Es una ira que tiene hacia él mismo. Lo que pasa es que lo extrapola y lo proyecta hacia ti. Pero en el momento en el que hay una conducta desadaptada al contexto, es decir, que no es normal que una persona, porque le llames la atención por algo, se ponga excesivamente agresivo, se puede enfadar. Pero excesivamente agresivo es una conducta desadaptada. Normalmente, cuando hay una conducta desadaptada, es porque hay un hecho traumático detrás.
Si tú eres capaz de ver eso, a partir de ahí tenemos mucho ganado porque tu perspectiva sobre el problema es totalmente distinta. Claro, porque puede venir un hecho, a lo mejor puede venir de la infancia, ¿no? De unos padres demasiado autoritarios que luego cuando se encuentra con alguna situación Claro. Hace una agresividad excesiva. Puede ser por 1000 cosas. Al final es difícil llegar al foco, pero sí es fácil de poder llegar a ir un poquito más allá, a no ver solamente al delincuente que está cometiendo un hecho delictivo o a una persona que está muy cabreada contigo porque sí. Cuando yo veo eso, de alguna forma pienso, la de problemas que tiene que tener este hombre para que me trate así, claro, sin haberle hecho nada. Y al final, si tengo que tomar la decisión de hacer algún tipo de denuncia administrativa, hacer algún tipo de denuncia penal, o incluso tener que llegar a detenerlo porque ha hecho un delito, lo haré igual. En eso se basa la asertividad. Al final voy a hacerlo, pero voy a hacerlo de una forma que no tenga un impacto emocional grave en esa persona. Al final eso beneficia a todo el colectivo y al final, en definitiva, todos estamos del mismo lado y al final todos somos parte de lo mismo. Al final, si yo trato bien a una persona, al final esa persona se comportará bien con el otro y se comportará bien con el de al lado y el de al lado se sentirá bien y al final me beneficiará a mí. Al final todos formamos parte de una misma cosa. Lo que interesa pues es potenciar el ayudar a la gente y bueno, con esto no quiero decir que nosotros no intervengamos de forma contundente cuando tengamos que hacerlo, que también lo hacemos. Que no detengamos ladrones, que no detengamos a gente que roba, que también lo hacemos. A traficantes, a todo lo que realmente esté relacionado con nuestro ámbito. Pero en esas situaciones en las que no requiere la contundencia, pues tenemos que tener esa facilidad, ¿no? de poder empatizar y llegar a sonreír y sentirnos bien. De hecho, tenemos un trabajo que es un muy buen trabajo. Tenemos la oportunidad de comunicarnos y de aprender de un montón de personas, que pocas personas tienen el acceso a poder establecer comunicación con todas las capas sociales. Eso es genial. Tenemos la suerte de poder aprender todo eso. Yo creo que somos súper afortunados y que menos estar en la calle. Podemos tener un mal día. Un mal día lo podemos tener todos. Podemos discutir con la familia. Podemos tener un mal día. Una semana mala. Pero siempre, estar siempre cabreado. Siempre ya sería un siempre problema, enfadado, ¿no? Yo creo que no cabe. Claro, ya adquieren un rol que si pasan aquella línea fina, claro, luego los ciudadanos en algún momento nos enfadamos, ¿no? Bueno, a veces confundimos el hecho de perder la autoridad, esa jurídica que se nos otorga como agentes de la autoridad, cuando realmente la autoridad se pierde en el momento en el que tú pierdes la compostura. Y la autoridad con una persona al final te la ganas por cómo tú te comportas con ella. Una persona en el momento en el que comunicas de forma adecuada con ella y la comunicación se hace una comunicación efectiva, a partir de ahí se establece una autoridad no escrita que prevalece incluso a la otra. ¿Vale? Esa persona pues seguramente te va a respetar más por cómo tú la estás tratando que no por lo que tú representas. Eso es cierto. Mira, háblanos ya, quedan ya 5 minutos. Háblanos de los cursos que has preparado. Impartiendo. Pues como ya te he dicho, hago diferentes cursos de muchas materias porque realmente al final la comunicación no verbal tiene capacidad en todo tipo de sectores. Este primero que tenemos es Oratoria sin límites, para ayudar a las personas a comunicar en público, hacer exposiciones, hacer conferencias y hacerlo de una forma efectiva. Al final no todo vale. Claro. Y al final nos damos cuenta de que nuestro cerebro tiene una serie de limitadores que en el momento en el que nos hace sentir en peligro, hace que nos bloqueemos y entre en nuestra fase de emergencia y al final te paralizas, huyes o atacas. Algo muy pobre
a la hora de hacer una exposición, cuando lo que requiere es poder procesar la información, tener recursos cognitivos y poder tener esa fluidez, ¿no? Y después, pues, técnicas para comunicar de una forma mucho más eficaz, como se utilizan los silencios, técnicas para exponerlo de una forma que realmente atraiga, que no sea monótona, que realmente sea una conferencia o una exposición que realmente sea cálida y sea cercana. Todo eso se consigue a través de la comunicación no verbal. Es evidente que el contenido de lo que tú digas es súper importante también, pero la forma en la que lo proyectas, la forma en la que cómo comunicas con el público es crucial. Es crucial. El siguiente, este sí que está enfocado especialmente para policías, es interrogatorio policial, la verdad. Con esto lo que nosotros hacemos es enseñar a los policías a identificar a través de las respuestas emocionales, a través de las conductas, cuando una persona, más que cuando está mintiendo, lo que nosotros evaluamos es el índice de credibilidad de lo que tú me estás diciendo. Si yo te puedo asegurar de que me estás mintiendo, pero sí que tu versión es poco creíble. En el momento en el que una persona tiene algo que perder, si está diciendo algo y lo que dice es mentira, y el hecho de que lo pillen mintiendo, o sea, descubran que está mintiendo, pueda tener unas consecuencias, a partir de ahí, mentalmente ya tienes una activación, ya es un activador. Y por lo tanto, se genera la emoción del miedo. Al ser una emoción, tienes una respuesta emocional y, por lo tanto, una serie de indicadores no verbales normalmente visibles. Otros son invisibles, como podría ser la aceleración del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, los que son visibles, como los que están relacionados con el estrés y demás, son indicadores muy fáciles de ver, que además nos encontramos con ellos cada día y que a veces vemos aquello de aquí hay algo que no cuadra. Bueno, pues ese sexto sentido tiene nombre, ¿vale? Y nosotros necesitamos saberlo. De detección de mentiras y evaluación de la verdad sería exactamente el mismo, pero en abierto a cualquier persona que no sea policía. De comunicación no verbal policial es el de analista en comunicación no verbal, que realmente se basa en el libro, sería el estudio del libro con ejercicios y vídeos tutoriales, etcétera. Es un curso de formación de 110 horas, que ya está bien. Y que los alumnos salen muy bien formados. De hecho, lo están haciendo alumnos de países que yo pensaba, es imposible que esto pueda llegar hasta allí. Pues tanto el libro como la formación está llegando de forma online, está llegando a rincones que yo, estoy... Ya te digo, claro, porque este sería online. Este es online. Claro, online prácticamente tiene acceso a todo el mundo. Claro, al ser online se puede hacer de una forma muy cómoda y desde cualquier lugar del mundo. Evidentemente, el desplazarme yo a un país a dar un tipo de formación como por ejemplo esta, tiene un coste que no todo el mundo puede asumir. Entonces, lo que es importante es que cualquier persona pueda acceder a este tipo de información y a este tipo de formación y que no le tenga un coste muy elevado. Yo he pagado muchísimo dinero por cursos de formación de este tipo y yo creo que no es justo, porque es una herramienta tan importante, tan potente, a la que deberíamos tener acceso todos. Y por último, gestión emocional y análisis policial de conductas violentas, que yo creo que hemos centrado la mayor parte de la entrevista en partes de este curso. O sea que hemos explicado bastante bien un poco la estructura principal del curso. Sí que nos hemos dejado un poco de lado la identificación de las conductas violentas, pero no dejan de ser respuestas emocionales, no verbales, visibles, y que nos dan información de cuándo esa persona todavía podemos gestionarla y cuándo no. Como, por ejemplo, utilizar nuestro espacio para poder generar emociones en una persona, emociones que se centren en nuestro interés, para persuadirla. Y al final, pues es todo herramientas, la vida, para facilitarnos nuestro trabajo y hacer de nuestro colectivo, pues eso, lo que somos, un colectivo verdaderamente profesional.
Pues muchas gracias, Juan. Si quieres decir dónde pueden comprar el libro. El libro está a la venta en Amazon y también lo pueden comprar en la página web, en www.institutogoas.com. También hemos dicho que está abierto a todo el mundo, no tan solo al ámbito policial, que puede servir tanto para las ventas como para profesores y para cualquier persona que esté interesada en este tema. Hago cursos de todo tipo. Cualquier persona que esté interesada, cualquier colectivo que quiera hacer un curso, puede ponerse en contacto conmigo a través de institutogoas@gmail.com y a partir de ahí, pues, yo ya te digo, me estoy desplazando por toda España. ¿El teléfono quieres darlo o que se ponen en contacto a través de...? Si se ponen en contacto a través del correo electrónico, genial. Mucho más fácil. Es muchísimo más fácil. Más que nada es porque si no es que tengo el teléfono colapsado. Siempre colapsado. Luego ya, en el momento en que establecen contacto por correo electrónico, yo ya les facilito el teléfono y a partir de ahí hacemos una entrevista y yo les puedo proponer y adaptar una formación específica incluso para una comisaría determinada o un ámbito determinado, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de las ventas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabes, puedes volver Ángel, siempre que quieras. Muchas gracias. Y bueno, también damos gracias a los que nos escuchan y a los que nos ven por Facebook. Buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias. Adiós.